mi inseguridad lo empujó a los brazos de otra. Soy Ginebra, y antes de que me juzgues quiero advertirte algo: la inseguridad puede destruirlo todo, incluso lo que más amas. Te cuento mi historia. Miguel y yo crecimos en casas vecinas. Desde pequeños compartimos risas, secretos, silencios. La vida parecía llevarnos de la mano directo al amor. Con los años nuestra amistad se transformó en algo más profundo. Fuimos novios durante mucho tiempo y finalmente nos casamos. Todo parecía perfecto, pero pronto la tormenta empezó a formarse dentro de mí. Él era un esposo ejemplar, me trataba con cariño, con respeto, con entrega, pero yo no podía confiar. Mi mente estaba envenenada por recuerdos que no eran míos pero que aún dolían. Desde niña vi cómo mi madre era traicionada una y otra vez por mi padre, vi cómo el amor podía convertirse en castigo, en mentira, en abandono, y ese trauma sin que yo lo notara empezó a habitar mi cuerpo. Me volví controladora, sofocante. Cada vez que Miguel regresaba del trabajo lo olía, lo inspeccionaba, revisaba su ropa buscando cabellos que no eran míos, huellas invisibles que confirmaran mis sospechas. Escuchaba a escondidas sus llamadas de trabajo, me consumía la necesidad de saberlo todo, de descubrir lo que en el fondo temía aunque no hubiera nada que descubrir. Le preguntaba una y otra vez si aún me amaba, si de verdad me amaba, y él me miraba con una mezcla de tristeza y paciencia infinita. Me decía que si no me amara jamás se habría casado conmigo, lo decía con firmeza, con verdad, pero para mí nunca era suficiente. Miguel soñaba con tener hijos, quería formar una familia, y yo me negaba. Le decía que no podía darle un hijo a alguien que no demostraba amarme por completo. Me escudaba en mi inseguridad como si eso me protegiera, como si fuera un escudo contra el abandono, pero no era un escudo, era una bomba de tiempo. Un día todo explotó. Miguel estaba organizando una presentación muy importante en su trabajo. Tenía que exponer un informe frente a los directivos y unos posibles inversionistas. Estaba nervioso, presionado, concentrado. Y entonces aparecí yo, irrumpí en su oficina como una sombra, empecé a gritarle frente a todos, lo acusé, lo humillé, estaba ciega de celos, convencida de que su secretaria era algo más que una compañera laboral. Los inversionistas se marcharon horrorizados. Dijeron que no podían cerrar tratos con una empresa donde los empleados llevaban su vida privada como un circo. Culparon a Miguel, lo llamaron el tipo con la esposa loca. Fue despedido, todo su esfuerzo, su carrera, se desmoronó en un instante por mi culpa. Aún así él no se fue, soportó mis acusaciones, mis cambios de humor, mis frases hirientes. Le decía que sabía que me era infiel, que solo lo ocultaba demasiado bien, que detrás de esa cara buena había un traidor silencioso, que no lo confesaba pero yo lo sentía, lo olía, y aunque él insistía en que no era así, que jamás me había traicionado, un día me dijo que esto ya no tenía arreglo, que no podía más, que lo mejor sería separarnos. Esas palabras fueron como una bofetada, lo miré llena de furia, grité si se atrevería a abandonarme después de todo lo que había dado, y ahí mismo decidí que pagaría por su ofensa. Fue entonces cuando la idea tomó forma. Teníamos una empleada del servicio, Elena, una muchacha humilde, callada, trabajadora. Su madre estaba muy enferma y ella necesitaba el trabajo desesperadamente para pagar su tratamiento. Me aproveché de eso. Usé su necesidad como arma, le dije que debía enamorar a Miguel, que quería atraparlo, verlo caer, probar que mis sospechas eran reales. Ella se negó, me dijo que no entendía por qué quería hacer eso,
que Miguel parecía un hombre honesto, que jamás la había mirado de otra manera, que era mi esposo y ella no podría hacerlo. Pero yo insistí, la presioné. Le dije que solo quería ver si caía, que necesitaba tener la razón, que necesitaba que entendiera que esto era necesario para mí. Finalmente cedió, sabía que sin ese trabajo su madre no sobreviviría, y empezó el juego. Le ordené que inventara excusas para estar cerca de Miguel, que lo acompañara al mercado, que lo buscara con pretextos. Yo misma la impulsaba, le daba instrucciones precisas, no podía permitir que fallara. Ella como siempre se mostraba temerosa, frágil, y yo me aseguraba de facilitar el plan. Incluso mandé a coserle una falda más corta al uniforme, quería que Miguel cayera. Y entonces llegó el golpe maestro. Elena debía viajar a su pueblo porque su madre estaba muy grave. Le dije a Miguel que fuera con ella, que era su empleada de confianza, que no sabía cómo se organizaría pero que tenía que acompañarla, y él por compromiso, por humanidad, aceptó. Lo que no esperé fue lo que ocurrió después. Pasaron días juntos. Días en los que yo imaginaba a Elena cumpliendo mi venganza paso a paso, pero jamás imaginé lo que realmente estaba ocurriendo. Miguel y Elena comenzaron a enamorarse de verdad. Ella creyó al principio que él solo quería aprovecharse de la situación, pero él le confesó que la amaba, que jamás había sido infiel antes, que yo lo había destruido todo poco a poco. Y entonces Elena, ingenua o quizás conmovida, le reveló mi plan, le contó todo, cómo la obligué, cómo la manipulé, cómo convertí su necesidad en mi herramienta de venganza. Miguel, decepcionado hasta los huesos, le dijo que entendía su situación, pero que ya no sentía nada por mí, que yo misma lo empujé hacia ella, que yo fabriqué esa traición. Cuando los vi juntos, enamorados, no lo podía creer, mi corazón ardía, por fin los tenía frente a mí justo como quería, los acusé de infieles, los insulté, los humillé, pero Miguel me enfrentó, me dijo que sí, que estaba enamorado de Elena, y que si eso me dolía debía agradecerme a mí misma, porque fui yo quien tejió cada hilo de esa historia. Le grité con furia como podía irse a vivir con una sirvienta, con una cualquiera, que yo solo quería tener razón, no perderlo, que todo esto fue su culpa por no demostrarme el amor que yo necesitaba. Pero ya era tarde. Miguel me pidió el divorcio y se marchó. Ahora vive con Elena, se casaron, formaron una familia, tienen hijos, los que yo nunca quise darle porque no me sentía amada. Y aquí estoy sola, reprochándome cada día, porque fui yo quien creó el monstruo que me devoró, fui yo quien lo perdió todo por culpa de mi inseguridad. Esta fue la historia de cómo destruí mi vida con mis propias manos. ¿Crees que la inseguridad de Ginebra justifica en algo sus acciones o fue totalmente responsable de lo que pasó? ¿Miguel hizo bien en irse o debió luchar más por su matrimonio? ¿Elena fue una víctima o también cruzó un límite que no debía cruzar? ¿Alguna vez el miedo a perder a alguien te llevó a dañarlo sin darte cuenta? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Te cuento mi historia. Y ahora tú. Cuéntame la tuya.